tal, chicas? Nos volvemos a encontrar. Hoy estamos dando fin a esta serie Entendiendo la Salvación. Y tenemos un tema muy especial para hoy. Es una perspectiva eterna, una perspectiva eterna. ¿Y sabes qué? Me gustaría que realmente empezar este tema de hoy haciendo una pregunta. ¿Cómo podrías definir lo que es la vida? ¿Cuál sería tu opinión sobre lo que es la vida? Piénsalo un segundo. Ok, probablemente tú dirías, la vida finalmente es un cúmulo de vivencias, de experiencias, de recuerdos, ¿no? Otra persona, siendo más práctica, diría de repente, la vida es simplemente el ciclo que nos toca vivir, es decir, nacer, crecer, desarrollarnos y morir. Tal vez tengas otra definición de lo que es la vida para ti, pero independientemente de cuál sea, déjame decirte que tarde o temprano la vida tiene un fin, es decir, hay un inicio y hay un final. Lo que no tenemos seguridad es cuándo ocurrirá. No sabemos exactamente cuándo dejaremos de existir. Eso no lo sabemos. Y aunque sí podemos, digamos, considerar algunos factores e incorporarlos a nuestra vida que le podría dar mejor calidad, ¿verdad? Como por ejemplo tener una buena alimentación, comer sano, nutritivo, tener una rutina de ejercicios que practiquemos con cierta frecuencia, dormir a nuestras horas, por lo menos entre 6 y 8 horas, tener un descanso reparador para volver a empezar al día siguiente. Todo eso está perfecto y es bueno realmente adaptarnos a esas rutinas, ¿verdad? Y hoy por hoy vamos a encontrar un montón de información a través de los diferentes canales y redes acerca de cómo tener una mejor vida, una mejor calidad de vida. Sin embargo, nada de esas cosas garantizan cuánto tiempo vamos a vivir, ¿no? No garantizan nada, porque finalmente la muerte va a llegar tarde o temprano, en algún momento, a veces de manera inesperada, cuando menos lo imaginamos, llega. El problema, en realidad, es que nadie se prepara para ese momento. O casi nadie, por lo menos lo hace, ¿no? ¿Por qué? Porque es muy difícil hablar siquiera de este tema de la muerte. Podemos hablar de nuestra vida, todos los detalles de las cosas que hacemos, pero casi nadie habla de la muerte. Es más, hasta uno rehúye un poco ese tema. ¿Por qué? Porque no se quiere enfrentar. Y no se quiere enfrentar porque por varias razones, ¿no? Porque de pronto yo quiero simplemente vivir proyectándome en los años que tenga de vida, de aquí en adelante, ¿no? O de repente hay temor de decir qué pasaría si es que yo parto de manera inesperada. De repente hay personas que dependen de mí económicamente, emocionalmente, ¿no? O de repente hay un temor también al no saber con exactitud cómo será la muerte en nuestras vidas, o sea, qué tipo de muerte es la que podamos tener. Acuérdate que podría ser a través de un accidente, puede ser por medio de una enfermedad, o puede ser cuando llegue la vejez, puede ser de muchas formas. Entonces, a veces anticiparse a eso también genera un poco de temor. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando alguien digamos, tiene una información que le permite más o menos anticipar cuándo será el tiempo en el que uno partirá? Porque de repente uno tiene una enfermedad terminal, porque hay un pronóstico que es irreversible en la salud de uno. Por lo general se generan varios sentimientos allí en el corazón que son desfavorables, como por ejemplo rencor, frustración, tristeza, desaliento e inclusive desesperanza, ¿no? Pueden haber muchos sentimientos. Ahora, la pregunta sería, ¿dónde crees que van las personas después de morir? Porque el tema de hoy es tener una perspectiva eterna. ¿Dónde crees tú que van las personas después de morir? Mira, yo sé que algunas personas dicen, no, aquí se acaba todo. Aquí uno muere y se acabó absolutamente todo. Otros que tienen fe en que hay una vida eterna, pueden creer que tarde o temprano todos vamos a terminar allí. Es decir, de alguna u otra forma, todos van a llegar al cielo. Sin embargo, sería importante ver qué es lo que dice la palabra de Dios, la Biblia, acerca del lugar que hay para vivir por la eternidad. Y en realidad allí se describen en la Biblia dos lugares que están destinados para vivir por la eternidad.
Y va a depender dónde vayamos al final, va a depender de las decisiones que tomemos aquí en esta vida. Y es lo que finalmente va a determinar dónde iremos después de morir. Y es importante partir de una premisa. La premisa de que Dios tiene muchos atributos. Dios es eterno, es omnipotente, es omnisciente, es decir, todo lo sabe, todo lo puede, está en todas partes. Hay muchos atributos, es un Dios inmutable, no cambia, ¿verdad? Pero también no debemos olvidar que es un Dios justo. Y como Dios justo, lo que hace Él es pagar a cada quien de acuerdo a lo que le corresponde, a la forma en la que hayamos vivido, ¿verdad? Entonces, todos en forma irreversible e indefectible vamos a tener un día que dar cuentas a Dios en el juicio final de cómo hemos vivido. Y vamos a tener que presentarnos frente a Cristo. Ese día será un día de mucha alegría si es que realmente vamos al cielo, o será un día de mucha tristeza si es que por el estilo de vida, por el tipo de vida, ¿verdad? Sencillamente está destinado a ir al lago de fuego o al infierno, como nosotros lo hemos escuchado muchas veces. Ahora, 1 Corintios 5:10 dice: pues todos tendremos que estar delante de Cristo para ser juzgados. Cada uno de nosotros recibirá lo que merezca por lo bueno o lo malo que haya hecho mientras estaba en este cuerpo terrenal. Dice que todos tendremos que estar delante de Cristo para ser juzgados. Eso es indefectible, ¿te das cuenta? Si todos finalmente fuéramos al cielo, como algunos creen, ¿verdad? De una u otra manera, llegamos al cielo. Entonces no tendría razón de haber un juicio final, ¿no es cierto? Sin embargo lo hay, porque definitivamente podríamos ir o al cielo o al infierno, dependiendo la posición que tengamos en el momento del juicio frente a Dios. Y hablo de posición porque no tiene que ver con las cosas necesariamente que hacemos, sino cómo nos encontramos frente a Dios, ¿ok? Y aquí podemos darnos cuenta de que hay dos formas, ¿no? Dos estados en los que podríamos tener frente a Dios. Uno es de ser personas que hemos sido perdonadas y justificadas por Cristo al confesar nuestros pecados, al arrepentirnos y al empezar a vivir con Cristo, una nueva vida en Él, ¿no? Y esa es una forma de presentarnos delante de Dios. Y la otra es sencillamente haber vivido todo el tiempo aquí de espaldas a Dios. Ahora, quiero que entiendas lo que te voy a decir en estos momentos. ¿Podría uno establecer una relación y un vínculo de tipo religioso con Dios y no necesariamente tener una relación con Él? ¿Qué quiero decir con esto? Que de repente tú eres una de esas personas que cuando tienes alguna necesidad recurres a Dios, oras y le hablas a Dios, ¿no? Tal vez eres una de esas personas que practicas ciertos ritos o ciertas tradiciones, ¿no? Y sin embargo, vivir de espaldas a Dios. Pero tú me vas a decir, ¿pero cómo? Si te estoy contando que en verdad yo oro, yo busco a Dios, yo sí creo en Él, ¿cómo me puedes decir que estoy viviendo de espaldas a Dios? Porque sencillamente en las decisiones de tu vida, del día a día, no consideras a Dios allí. Porque probablemente no estás tomando en cuenta los principios de su palabra que están dados allí para poder ser ese manual de vida que necesitamos mientras estamos aquí en la tierra para vivir y agradándole a Él y dándole gloria a Él, ¿verdad? Entonces tal vez tú sí cumples algunos ritos y algunas tradiciones, pero no necesariamente Dios es parte de tu vida. Lo buscas cuando lo necesitas, pero no es parte de tu vida. Si fuera así, entonces tendrías que consultarle cada vez que tomas una decisión, que vas a tomar una decisión o cada vez que tú haces algo, ¿verdad?, hacia otros, tendrías que tomar en cuenta las cosas que realmente le agradan a Él. Eso significa tener una relación con Dios y vivir para Él. Entonces, lo que decidamos aquí es lo que finalmente va a determinar dónde vamos a pasar el resto de nuestras vidas por la eternidad. Pero además, lo que decidamos aquí, en la forma que decidamos vivir, va a marcar esa diferencia en cuanto a nuestra posición delante de Dios al momento de que seamos juzgados. Quiero decirte que al morir,
hay una separación del cuerpo y del espíritu, ¿no es cierto? El cuerpo es mortal, pero el espíritu es inmortal. Por eso es que existe una vida eterna, porque el espíritu va a seguir viviendo, ¿no? Romanos 6:23 dice lo siguiente: porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice que el pago por el pecado es la muerte. Y no se está refiriendo únicamente a la muerte física, donde realmente se separa el cuerpo del espíritu, con lo que acabamos de explicar, sino se está refiriendo a una muerte espiritual. ¿Por qué? Porque el pecado nos separa de Dios. Y si no nos hemos puesto a cuentas con Dios, si no hemos tenido una reconciliación con Dios aquí en la tierra, entonces lo que nos espera es la condenación. Por eso dice que la paga del pecado es muerte. Y está hablando de una muerte espiritual, una separación de Dios por la eternidad. Esa es la consecuencia realmente más trágica, más dramática del pecado. Pero también dice aquí con claridad que de otro lado está también la gracia de Dios, porque dice que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces es un regalo, dádiva habla de un regalo, es Dios mismo ofreciendo vida eterna. ¿Sabes por qué? Porque Él no quiere que nadie sea condenado. Por eso es que Él mismo ha provisto esa solución a través de Cristo para poder otorgarnos vida eterna en Él. ¿Sabes por qué? Porque si bien Dios es un Dios de justicia, es decir, que Él no va a permitir, no tolera, no admite, ¿verdad? No pasa por alto el pecado de los seres humanos. De otro lado, su amor es inagotable, su amor es incomprensible, su amor es incondicional. Y por eso es que realmente, por toda la humanidad, y por eso es que Él ha provisto esa salida. La única salida que Él ha provisto es a través de Cristo Jesús para librarnos de la condenación eterna. Y quiero que leamos juntas Romanos 5, 8 al 10. Son 3 versículos, pero que hablan de una manera muy clara de cuál es esa propuesta de Dios, ese plan de redención que Él diseñó desde la eternidad. Leamos, por favor. Dice, pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de Él. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y en verdad, en este solo pasaje, estos 3 versículos que escribió el apóstol Pablo a los romanos, se describe de una manera muy preciosa y muy precisa también cómo es ese plan de redención. Así que toma mucha atención porque vamos a ir paso a paso. El primer punto dice que es que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y es que esto realmente habla de nuestra realidad espiritual, la realidad espiritual de todos los seres humanos, que en realidad somos pecadores y seguimos pecando, ¿no? Todos los días de alguna u otra manera. Pero en esa condición es que Cristo muere realmente en la cruz para darnos perdón de pecados, para reconciliarnos con Dios. Esa es la solución que Dios propuso, porque sabía perfectamente que los seres humanos nunca vamos a poder alcanzar la justicia de Dios por medios propios, porque terminamos pecando de una u otra manera. La única manera, la única forma de poder alcanzar realmente la justicia de Dios sería cumpliendo absolutamente toda la ley, lo cual es absolutamente imposible, porque tú sabes bien que terminamos fallándole a Dios, fracasando en el intento. De una u otra forma pecamos, con pensamientos, con malas intenciones, con malos deseos, con mentiras, con envidias, etcétera, etcétera. Entonces no hay forma realmente de quedar invictos y ser irreprensibles frente al pecado. No podemos, y por más que tratemos, por más que nos esforcemos, por más que tengamos fuerza de voluntad, nunca lo vamos a poder lograr. Y justamente porque Dios sabía perfectamente que los seres humanos, siendo pecadores, no podíamos alcanzar esa meta, entonces envió a Cristo. Cristo es perfecto. Cristo realmente es sin pecado y Él puso su vida en lugar de la nuestra. Es decir, Él ocupó ese lugar que merecíamos tú y yo. Siendo pecadores merecíamos la condenación, pero Él puso su vida
y pagó el precio para que nosotras seamos libres de esa condenación eterna. Punto 2, dice que habiendo sido ahora justificados por su sangre. ¿Te das cuenta? No dice que la justificación es por propios medios, no dice que nosotros podemos alcanzar el favor de Dios haciendo cosas. Dice que la justificación frente a Dios es únicamente por la sangre de Cristo que derramó en la cruz, y es que esa sangre es la que nos justifica de nuestros pecados. Lo que pasa es lo siguiente, que cuando Dios nos mira, no ve directamente el pecado que hay en nuestras vidas, sino que nos mira a través de lo que hizo Cristo en la cruz. Es como que se pone otros lentes y nos mira a través de esos lentes. Y allí es donde Él se da cuenta que solo Cristo, el perfecto, es el que pudo justificarnos a nosotros. Ese es el medio que usó Dios para justificarnos y perdonarnos. Entonces, cuando Cristo murió en la cruz, el perfecto, ¿sabes qué? Se satisfizo la justicia de Dios, y a través de Él es que podemos ser perdonadas. A través de Él es que podemos quedar libres de esa cautividad, de ese dominio que tiene el pecado en nuestras vidas. Y la muerte de Cristo es ese precio. El precio fue altísimo, fue su sangre derramada a favor tuyo, a favor mío, a favor de toda la humanidad. Y era para que quedáramos libres justamente de la condenación eterna. Punto 3. En tercer lugar dice que seremos salvos de la ira de Dios por medio de Él. Interesante, fíjate, dice, seremos salvos de la ira de Dios por medio de Él, por medio de Cristo. Y cuando se habla aquí de la ira de Dios, se refiere al juicio de Dios para condenación. O sea, el juicio de Dios para condenación se habla de la ira de Dios, porque Dios es un Dios justo. Eso significa que el sacrificio de Cristo es suficiente y es completo y es perfecto para satisfacer la justicia de Dios. Es suficiente. Lo que significa que no tenemos, y además que ni podemos hacer algo para alcanzar el perdón o ganar el favor de Dios por nuestros propios medios, sino lo que necesitamos hacer es aceptar, es creer y apropiarnos, hacer nuestro esa obra de Cristo en la cruz. Y a través de esa obra de Cristo a nuestro favor podemos realmente venir a Dios y reconciliarnos con Él. Y es lo que dice el punto 4. En cuarto lugar dice, cuando éramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Fíjate, dice, cuando éramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Y es que esa es nuestra condición frente a Dios. Tal vez te parezca un poco duro, pero a los ojos de Dios somos como sus enemigos cuando vivimos haciendo las cosas de espaldas a Él, no tomándolo en cuenta, no tomando en cuenta los principios que Él ha dejado para que podamos vivir, para agradarlo a Él. De esa manera estamos frente a los ojos de Dios como sus enemigos. ¿Y sabes qué? Porque vivimos para nosotras mismas, vivimos para nuestros propios deseos y anhelos totalmente egoístas, ¿verdad? Y a Él no lo tomamos en cuenta, no consideramos a Dios en nuestros planes y estamos pecando permanentemente contra Él. Pero la buena noticia es que Jesús nos reconcilia con Dios. Esa es la buena noticia y la esperanza que tenemos, porque por medio de su sacrificio en la cruz, Él dio su vida a cambio de la nuestra. Y este fue el pago suficiente para Dios, ¿verdad? Y por eso es que podemos realmente reconciliarnos con Dios. Y quiero decirte algo, mira, piensa por un momento. En cualquier tipo de relación que tú puedas tener con tu pareja, ¿verdad? Con tus amigos, con tus hijos, si es que eres mamá, con tus padres, cualquier tipo de relación que uno pueda tener. Es importante que cuando uno quiere realmente reconciliarse de haber tenido alguna relación que se ha roto a causa de una ofensa, a causa de repente de algo que se ha hecho en contra de alguna de las partes, ¿verdad? Lo que tenemos que hacer es de verdad admitir que nos hemos equivocado, reconocer nuestro pecado, pedir perdón y arrepentirnos genuinamente y decir, ok, lo siento tanto, ¿no? Siento dolor de haberte causado esto a ti y
y lo que quiero realmente es decirte que estoy arrepentido y que no voy a volver a hacerlo. Entonces, para cualquier tipo de relación en la que uno necesita reconciliarse o uno quiere reconciliarse, tiene que pasar por ese proceso. ¿Sabes por qué? Tiene que haber de todas maneras un profundo dolor por el daño que uno ha causado a otra persona y tiene que haber un genuino deseo de no querer volver a ofender a esas personas, ¿verdad? Que están involucradas en la relación. Y en este caso, realmente se requiere, hablando de Dios, se requiere tener una conciencia clara de haber estado caminando pecado contra Él. Porque cada vez que nosotros hacemos algo que a Él le desagrada, nuestro pecado es directamente contra Dios. Eso es lo que dice su palabra. Y sabes que y no podemos nosotros simplemente decir, ok, lo siento, pasa la página, ya, no pasa nada. ¿Por qué tienes que hacer una cosa chiquita, una cosa tan grande? ¿Por qué tienes que ser tan sensible? Así no funciona, ¿no es cierto? Así no funciona. Si imagínate que alguien te lastimó y te dice simplemente, ya, está bien, lo siento, ya te dije que lo siento. ¿Le crees? No. Yo tampoco. ¿Por qué? Porque creo que simplemente lo que quiere es salirse del tema, ¿no? Zafarse del tema. Pero no hay un profundo dolor. No hay un deseo realmente de restituir, de resanar, de restablecer, de restaurar la relación. No existe ese deseo en el fondo. Lo que uno quiere simplemente es terminar con el asunto pendiente, ¿no? Lo mismo pasa con Dios. Nosotros no podemos decirle, ya, sí, Señor, ya, no pasa nada. Ya, ahora sí, perdón por esto. Pero si no hay ese dolor profundo, ¿sabes qué va a pasar? Vamos a seguir andando en las mismas cosas, vamos a seguir actuando de la misma manera, vamos a seguir tomando las mismas decisiones por nuestros propios medios. Entonces, eso es lo que significa realmente una reconciliación verdadera. Tiene que haber un profundo dolor por el pecado, de saber que hemos estado fallándole a Dios y un profundo deseo de no volver a hacerlo más. Entonces, eso es arrepentimiento, ¿verdad? Eso no significa que uno se vuelve perfecto. Significa que ya no va a estar viviendo con un estilo de vida de esa manera. Podemos pecar, pero ¿sabes qué? Nos vamos a arrepentir y vamos a volver a Dios y nuestra relación se va a restablecer nuevamente. Pero nuestro estilo de vida sí va a cambiar, porque ya no vamos a seguir haciendo las mismas cosas ni viviendo de la misma manera y dejando a Dios de lado, sino que Él va a ser parte central de nuestra vida. Él va a ocupar realmente el trono en nuestro corazón, de tal manera que Él sea el que manda y nosotros somos la que obedecemos. Ese es un cambio radical y eso significa arrepentimiento. Y sin arrepentimiento no hay reconciliación, así que quiero que lo consideres bien. Entonces, tengamos en cuenta que inclusive podemos decirle a Dios que le pedimos perdón, pero Él conoce nuestros corazones, Él sabe si es genuino o no, o es superficial, así que a Él no le podemos engañar. Y en quinto lugar dice, habiendo sido reconciliados, o sea, si ya pasamos por ese proceso, dice, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Eso significa que para alcanzar la salvación tiene que haber una reconciliación con Dios. ¿Te das cuenta? Tiene que haber de todas maneras, de manera indefectible, una reconciliación con Dios. Y asimismo dice que seremos salvos por la vida de Jesús. Y en este punto quiero detenerme un poquito. ¿Sabes por qué? Porque aquí está realmente algo tan profundo y significativo en el tema de la salvación. ¿Por qué? Porque la vida que Cristo nos da es precisamente la vida eterna en Él, esa perspectiva eterna para vivirla con Dios. De eso está hablando este texto. ¿Te das cuenta? Y es que Cristo no se quedó en la tumba. Cristo resucitó, venció la muerte. Y por eso es que nos deja esa convicción de que un día nosotros también podremos resucitar e ir a la presencia de Dios cuando partamos de este mundo. Juan 11:25 dice, Jesús le contestó, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Toma nota, por favor, de lo que dice este versículo. Jesús le contestó, yo soy la resurrección y la vida, la vida. El que cree en mí, está hablando de fe, no está hablando de hacer cosas, está hablando de creer en Él. El que cree en mí, aunque muera,
vivirá. Y está hablando de la vida eterna con Él. Qué preciosa esperanza, ¿verdad? Podemos tener vida eterna porque Cristo venció la muerte. Podemos tener la certeza que un día cuando Cristo venga por su iglesia por segunda vez, seremos resucitados e iremos a vivir con Él por la eternidad. Y la palabra de Dios solo describe dos lugares en la Biblia. Como yo te decía hace un instante, es el cielo para vivir con Jesús por la eternidad, o es el lago de fuego, o lo que nosotros conocemos como el infierno, y es un lugar donde se vivirá fuera de la presencia de Dios. Lo cierto es que, y aquí quiero que tomes mucha atención, lo cierto es que no hay oportunidad, no hay lugar, no hay ni siquiera una posibilidad de pasar de un lugar al otro. Es decir, no existe esa posibilidad. Y eso no lo digo yo, lo dice la misma palabra de Dios. Y quiero que veamos juntas una parábola que fue narrada por el propio Señor Jesucristo, hablando justamente de este tema, ¿ok? Se trata de un hombre rico, que vivió para suplir, para sus placeres aquí en la tierra, ¿verdad? Tuvo todo lo que quiso, hizo todo lo que quiso. Y está otro hombre que era pobre y era humilde, se llama Lázaro, y él era una persona realmente muy sencilla, y los dos en algún momento mueren. Entonces el Señor Jesús les sigue contando la parábola, y yo voy a leerla contigo, por favor, ahora. En Lucas 16, 22 al 27, dice: con el tiempo, el hombre pobre, hablando de Lázaro, murió y fue llevado por los ángeles para que se sentara junto a Abraham en el banquete celestial. En el banquete celestial, ojo. El hombre rico también murió y fue enterrado, y fue al lugar de los muertos. Allí, en medio del tormento, vio a Abraham a lo lejos con Lázaro junto a él. Y el hombre rico gritó: Padre Abraham, ten piedad, envíame a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. Estoy en angustia en estas llamas. Abraham le dijo: Hijo, recuerda que tuviste todo lo que quisiste durante tu vida, y Lázaro no tuvo nada. Ahora él está aquí recibiendo consuelo y tú estás en angustia. Además, hay un gran abismo que nos separa. Ninguno de nosotros puede cruzar hasta allí y ninguno de ustedes puede cruzar hasta aquí. Entonces, el hombre rico dijo: por favor, Padre Abraham, al menos envíalo a la casa de mi padre. Tengo 5 hermanos y quiero advertirles que no terminen en este lugar de tormento. ¿Te das cuenta? Era demasiado tarde. El rico se encontraba en el infierno y Lázaro fue al cielo. Y dice claramente que hay un abismo que los separa, no hay forma de cruzar de un lugar a otro. Pero al darse cuenta de que esto era irreversible, lo que pensó el rico fue advertir a su familia para que no tuvieran que pasar por lo mismo. Y esto es por la eternidad. No hay vuelta atrás. Eso es lo dramático. Por eso es que las decisiones que tomamos aquí realmente determinan dónde finalmente vamos a pasar la eternidad. Ya sea en el cielo con Dios o sea en el lago de fuego. No hay más oportunidad para nadie después de la muerte. Y créeme que por cuestión de tiempo no puedo mencionar todos los pasajes que habla la Biblia y que cómo describe el cielo y cómo describe el infierno. Pero he hecho un recuento de algunas características que me gustaría, de todas maneras, comentártelas. Por ejemplo, acerca del infierno, una de las características que vemos aquí es que es un lugar de tormento, donde va a vivir la gente en angustia permanente. Otra cosa que se menciona es que habrá llanto y crujir de dientes de manera permanente. Y lo peor no es eso. Lo peor es que las personas que estén allí van a estar privadas por siempre de la presencia de Dios. Y en torno al cielo, la Biblia lo describe como un lugar donde Dios enjugará toda lágrima, donde no habrá más muerte, ni enfermedad, ni dolor. Dice que será un lugar
donde Dios lo llenará todo con su presencia. Él va a iluminar todo con su presencia. Y sabes que será un lugar donde podemos alabarle por la eternidad, pero además disfrutar de gozo para siempre. Gozo para siempre. Qué lindo, ¿verdad? Y tal vez tú podrías decirme, bueno, yo soy un poco escéptica, Katy, en verdad, esto del cielo y el infierno, no estoy tan segura. Déjame decirte algo. Tienes derecho a dudar si lo gustas, si gustas, ¿verdad? Pero imagínate que no es verdad, que es lo peor que te puede pasar. Que simplemente mueras y ya no tienes nada más por delante, ¿verdad? Pero si realmente existe el cielo y el infierno, como pago para la forma en que hemos vivido aquí en la tierra y donde iremos a vivir por la eternidad, ¿no te parece que el riesgo es demasiado alto? Piénsalo, piénsalo. Yo quisiera que recuerdes que el rico, estando en el infierno, le pedía a Abraham que enviara a Lázaro a advertir a su familia, porque él se daba cuenta que realmente era un lugar donde él no quería que nadie más estuviera allí, ¿verdad? Y eso es lo que quiere Dios, evitar que justamente la gente sea condenada eternamente. Por eso es que proveyó a Cristo. Por eso es que hizo todo este plan de redención para salvar a la humanidad. Tú puedes tomar una decisión. Quiero terminar con un versículo de Juan 5:24 que dice: les digo la verdad, todos los que escuchan mi mensaje y creen en Dios, quien me envió, tienen vida eterna. Nunca serán condenados por sus pecados, pues ya han pasado de muerte a la vida. Voy a volver a leerlo. Es un versículo precioso. Dice: les digo la verdad, hablando el Señor Jesús. Todos los que escuchan mi mensaje y creen en Dios, quien me envió, tienen vida eterna. Se necesita fe. Nunca serán condenados por sus pecados, pues ya han pasado de la muerte a la vida. Y está hablando de la muerte espiritual y la vida eterna. De eso está hablando el Señor Jesús. Tú puedes tomar una decisión con Dios, frente a Dios. Tú sabes cuáles son las alternativas y qué es lo que tienes que hacer. ¿Qué determina que vayas a un lugar o que vayas al otro? Es tu decisión personal. Así que, ¿qué decides? Vamos a orar. Amado Padre Celestial, Dios bueno, sabemos que eres un Dios precioso. Eres un Dios justo. Por eso no puedes pasar por alto el pecado de la humanidad. Pero también eres un Dios de amor, que ha provisto la solución para que ningún ser humano pueda ser condenado por la eternidad. Gracias por Jesucristo, el sacrificio perfecto, quien puso su vida a cambio de la nuestra, cargando todos los pecados de la humanidad para darnos perdón, para reconciliarnos contigo y para darnos vida eterna. Gracias por este precioso regalo que viene de ti. Gracias por haber pensado en darnos esta oportunidad para poder decidir dónde finalmente pasaremos el resto de nuestra vida por la eternidad. Oro, Señor, para que seas tú hablando al corazón de cada una de las personas que están escuchando este mensaje. Y te ruego, Señor, que tú obres y les permitas tomar una decisión frente a ti. Gracias porque todo está hecho. Gracias porque lo que necesitamos es creer y apropiarnos de lo que Cristo ya hizo a nuestro favor. Gracias por todo. Gracias por Cristo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, ya terminamos esta serie. Y déjame decirte que estés atenta a las redes
de Instagram, de Facebook, entre nosotras ACM, donde vamos a ir compartiendo contigo las novedades que vienen las siguientes semanas. Así que no te pierdas y mantente atenta, ¿ok? Si más bien tienes alguna duda, alguna inquietud sobre este tema que hemos tratado hoy, sobre cualquier otro tema, cualquier cosa de la que tú desees hablar, déjame decirte que con mucho gusto te vamos a atender. Así que escríbenos al WhatsApp, al número que aparece en estos momentos en pantalla. ¿Ok? Y si Dios lo permite, nos volveremos a encontrar pronto. ¡Chao!